Hola, Dios te bendiga. Gracias a Dios tenemos un nuevo día, una nueva oportunidad de poder vivir, de poder disfrutar. Sé que hay situaciones bien difíciles que están pasando, enfermedades, accidentes, tantas situaciones que no nos gustan vivir, pero simplemente pasan, no nos preguntan y aquí están. Tenemos un nuevo día, que ya muchas personas no están viviendo, no pudieron despertar o tal vez despertaron de una manera distinta. Entonces hay veces que yo me siento así como, no sé, chato, incómodo, malagradecido por cosas que me gustaría tener y no tengo. Y de repente me pongo a pensar en aquellas personas que, por ejemplo, son discapacitadas o que viven en la calle, que no tienen para comer, cosas que a lo mejor son tan básicas para la mayoría, pero hay personas que lo están pasando mucho peor de lo que nosotros estamos viviendo. Y como dicen por ahí, siempre hay alguien que está peor que uno y, y que le gustaría estar viviendo lo que a nosotros nos molesta. Entonces creo que es importante de repente hacer una pausa y pensar eh, lo que Dios nos ha permitido tener y disfrutar. Y hoy quiero compartir contigo una reflexión que está en el libro de Mateo, capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 22, Mateo 14, 22. Tiene el título Yahshua anda sobre el mar. Y anterior a este párrafo ocurre un milagro bien importante, que es cuando se multiplican los panes entre 5.000 personas, entre 5.000 hombres. O sea, contando mujeres y niños, fácilmente habrían sido más de 10.000. Entonces, anda tú a preparar una cena para esa cantidad de personas de manera improvisada. Pero sin embargo, cuando está el poder de Dios, ocurren estas cosas que no tienen lógica, no tienen una explicación científica, sino que simplemente Dios dice que algo pase y pasa. Entonces, a lo mejor hoy estamos viviendo una situación así en que tenemos un problema grande, que es alimentar 5.000 personas, y tenemos una solución muy pequeña, que es tener unos cuantos panes y unos cuantos peces, que obviamente no va a ser suficiente para alimentar toda esa cantidad de personas. Entonces muchas veces ocurre esto, que tenemos un problema grande y las soluciones que tenemos en nuestra mano no dan abasto, no es suficiente para resolver el problema. Y ahí es cuando se manifiesta el poder de Dios, porque de manera lógica, si yo tengo sed y tengo agua en mi casa, tengo un problema que tengo sed, pero voy y tomo agua y se acabó la sed. Pero ¿qué pasaría si estoy en el desierto y no tengo agua, no ando con botella, no hay un cactus para romper y sacarle el jugo? Ya la situación es totalmente distinta. Entonces, sin importar la situación que estés pasando tú, el poder de Dios sigue siendo el mismo. Él tiene poder para solucionar cualquier problema. Eh, Otra cosa es realmente si lo va a hacer o no, porque yo no soy Dios, no tengo su mente como para saber cuál es la solución a todos los problemas, pero Él sí lo sabe. Entonces cuando recurrimos a Él, eh, sabemos que Él nos puede solucionar el problema o nos puede ayudar a salir de la situación. Entonces estaba ocurriendo esta situación bien especial, los discípulos no sabían cómo resolverlo, pero finalmente se resolvió. Y a continuación viene este evento también súper natural, súper impactante, que es cuando Yahshua, Jesús, él camina sobre el mar. Y resulta que si nosotros vemos, la mayoría de los discípulos tenían conocimiento del mar, eran pescadores o tenían algún lazo. Entonces para ellos ir a una barca no era nada nuevo, no era nada extraño, era algo que ellos sabían hacer, tenían mucha experiencia en eso. Entonces imagínate, después de haber hecho un milagro tan grande, haber alimentado a una multitud así, y que Él les diga a sus discípulos, adelante ustedes váyanse a la barca y yo me voy a despedir de las personas. Eso ocurriría hoy en día viendo, no sé,
estos exponentes de las mega iglesias, profetas, apóstoles y tanta persona que tiene este tipo de ministerios grandes, ¿crees tú que alguno de ellos diría a su guardia personal, a los que lo cuidan de cierta manera, que le digan, adelántense ustedes, yo voy a despedirme de la iglesia, de la congregación que vino a acompañarme? O sea, sean 100, 1000 personas. Yo creo que eso no ocurriría. No creo que un hombre o una mujer que tenga fama en la iglesia o en alguna congregación vaya a hacer eso, sino que va a tratar de salir por la puerta de atrás o saludar hacia la rápida. Sin embargo, aquí Yahshua hizo algo muy lindo, muy especial, que fue acercarse y despedirse de la multitud. No sé cuánto tiempo les tomó, no sé si se despide a todas las personas, pero lo cuático, lo fuerte es que él le dijo a sus discípulos que se adelantaran, o sea, que de cierta manera lo dejaran solo. Entonces él se encontró en una situación en que ya salió de su zona de confort, su zona alta, donde estaba predicando, y se puso al mismo nivel del resto. Y eso pareciera que no ocurre, que de cierta manera hay un lazo que se perdió entre el ser humano y Dios, y que Él no nos entiende. Es como cuando los hijos dicen que los papás no nos entienden a nosotros, o que se olvidaron que fueron niños alguna vez. Pero sin embargo aquí Yahshua está trayendo el reino de Dios a un nivel súper accesible, común para las personas y súper cercano. Y eso yo creo que también hace mucha falta hoy, que las congregaciones tengan ese acceso a, a aquellas personas que Dios ha puesto como líderes. Lamentablemente no todos son líderes que Dios ha puesto ahí, sino que muchos son cargos o simplemente hay negocios de por medio. Pero cuando Dios nombra a alguien, qué importante es que tenga esa conexión, esa cercanía, que tú puedas conversar, plantearle tu problema, tu inquietud, tu pena, tu duda, tus preguntas, sin mirarlo así como, oh, es una persona súper inaccesible. Entonces, ocurriendo todo esto, los discípulos se van al mar, algo que ellos sabían hacer, que tenían mucha experiencia, y dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Este también es un ejemplo súper importante de considerar, que debemos tener un tiempo de oración solos, que nos apartemos. Es bueno congregarse y orar todos juntos, pero también es muy importante tener esa comunión, esa intimidad personal con Dios. Si la intimidad sexual es importante en un matrimonio, es algo fundamental, cuanto más también esta intimidad con Dios, que cada uno de nosotros, como Yahshua le enseñó, que entráramos en nuestro cuarto, en un lugar donde tengamos privacidad, cerremos la puerta y ahí oremos a Dios, que tengamos esa comunicación, esa comunión. Y Él, siendo el Hijo de Dios, la palabra, la Torá encarnada, Él también tenía este tiempo de oración, que se apartaba. Entonces, si Él tenía esa necesidad, ¿cuánto más la tengo yo? Que me falta, estoy a miles de millones de años de luz, de distancia, de alcanzar ese nivel. Entonces, es importante tener ese tiempo de oración. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. De aquí ya esta cuestión se descontroló. Ocurre algo que para nosotros como seres humanos es imposible, que alguien pueda caminar sobre el mar, sobre el agua. Sin embargo, ocurre. Entonces, esto ya lo sacó totalmente de su experiencia, lo sacó a un plano donde ellos era totalmente desconocido, siendo que trabajaron años con barcas en el mar, viendo tormenta, me imagino, estando pescando así con tranquilidad. Pero ocurre esto, que lo saca totalmente de ese escenario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces, aquí ya pensaron lo peor, que había un fantasma en el mar, pero en realidad no era el mar, sino que era su maestro, el que hace un rato atrás, un par de horas tal vez, les dijo antes, adelántense ustedes. Pero enseguida Yahshua les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Pedro ha sido criticado muchas veces por esto, porque dice que él se lanza al agua y él le dijo ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Yahshua extendió la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces aquí yo he escuchado muchas veces que se critica a Pedro por esta falta de fe que tuvo. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cuántos pasos has dado tú sobre el mar, sobre el agua? ¿O conoces a alguien que haya caminado sobre el mar más que Pedro? Yo no conozco a nadie. Entonces muchas veces es fácil criticar, hablar del otro que se equivocó, que no lo hizo bien, pero resulta que al menos lo intentó. No se quedó solamente con el conocimiento, sino que lo llevó a la práctica. De los discípulos fue el único que se tiró al agua. El resto estaba todo tranquilo en la barca como espectadores. Pero el que marca la diferencia no es el espectador, sino que el que entra a la cancha a jugar. Ese tiene un rol protagónico. Entonces, puede ser de que esta persona, Pedro, que tenía experiencia en el mar, lo sacan de su zona de confort, de su conocimiento, siendo en su propia cancha, y ocurre algo que él nunca había antes experimentado. Y probablemente eso también nos pase, que de repente creemos saberlo todo, que está todo bajo control y de repente se sale todo de control y resulta que Dios está tratando de hacer algo en nuestra vida. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Tirarnos al mar o quedarnos en la barca? Si nos tiramos al mar, tenemos la oportunidad de, aunque cuando dudemos, Dios va a estar con nosotros y nos va a extender la mano. Pero si yo no creo y si yo no obedezco, difícilmente voy a poder tener el socorro de Dios. Entonces, hoy no sé qué es lo que está ocurriendo en tu vida, si está todo tranquilo, si está en el mar pidiendo auxilio. Sea cual sea la situación, Dios es Dios y Él tiene el control de todo y te puede ayudar a salir adelante. Pero no solamente salir adelante, sino que también que tú tengas la decisión de seguir a Dios, no con los estándares humanos, no con los estándares que tiene cada iglesia, cada denominación, cada religión, sino que como Él estableció en su palabra. Deseo que Dios te bendiga, te agradezco por haberme acompañado hasta acá. Te pido que ores por mí para poder seguir compartiendo estas reflexiones. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga.